Steven, ¿qué papel tiene Israel en los últimos tiempos? Bueno, entonces am, tenemos que tratar de entender la historia del pueblo judío, primeramente, y luego empezamos a entender cómo la historia es cumplimiento de las profecías, específicamente de Ezequiel, pero muchas profecías más, cómo todo eso tiene que ver con los últimos días. Em, Yeshua dijo una profecía, que está en Lucas capítulo 21, versículo 24. Si querés, búscalo Ujú. y vamos a leerlo juntos. Y si me permitís hacer publicación sobre mi libro, Sí, claro. si está bien. También lo que dije de Salmo 83 y también lo que voy a explicar ahora, ya lo escribí en mi libro. Este es mi libro que lo tengo aquí. Ujú. Se llama Jerusalén, desde el paraíso hasta la eternidad. Y en este libro hago un análisis de qué es Jerusalén. Pongo mi tesis de por qué pienso yo que Jerusalén es el mismo lugar, la misma ubicación del jardín del Edén, cómo todo eso tiene que ver con la herencia, ¿sí? La promesa que Dios le da a Abraham, que es el mismo lugar que Dios prometió a Adán, el primer hombre. ¿Sí? Adán fue echado del jardín y Dios quiere que el hombre vuelva al jardín. ¿Sí? Pero mientras tiene el pecado no puede entrar al jardín. Entonces ahí viene Abraham. Abraham no entró al jardín, pero Dios le dice a Abraham, yo te prometo que vas a ser el heredero de ese lugar que luego entendemos que es la Jerusalén celestial, que ese es el mismo lugar, en mi opinión, del paraíso que está en este momento en el tercer cielo, como Pablo dice, fue y visitó en el tercer cielo en Segunda de Corintios. Pero en mi libro yo explico el pasado de Jerusalén, el presente, pero también cómo todo va a terminar en Jerusalén, ¿sí? Porque es un círculo que todo comienza en Jerusalén y todo va a acabar en Jerusalén. Y por eso en mi libro también hablo de la segunda venida y el lugar del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén, y explico cómo el pueblo de Israel y Jerusalén es como un eje, no sé si digo la palabra bien, Ujú. como un eje que toda la historia del mundo, aunque hayan pueblos en el mundo que no tienen nada que ver con Israel o con el pueblo judío, toda la historia mundial está rodeando alrededor de Israel y el pueblo judío. Estoy hablando de lo espiritual, de lo que está detrás de la historia, ¿sí? Eh, entonces, tenés ya Sí. Lucas 21-24. A ver, el contexto es los últimos días y la ciudad de Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien. Entonces, un solo versículo, pero mira cuánto contenido, cuánta información. Y Jerusalén será destruida. Eso es lo que Yeshua profetiza. ¿Qué va a pasar con el pueblo? La gente, los judíos que viven en Jerusalén y en Judea, van a ser exiliados. Van a ir a un exilio. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el exilio? En este momento Yeshua no da ninguna información acerca de tiempos, pero sí dice que va a haber un hasta. Sí va a haber un tiempo que mientras el pueblo está en el exilio, Jerusalén va a quedar en manos de los gentiles. Y cuando dice va a estar hollada por los gentiles, significa que los gentiles van a hacer lo que quieran con Jerusalén.
Y cuando vemos la historia, vemos que el pueblo judío realmente, 40 años después de la crucifixión de Yeshua, de Jesús, el pueblo, Jerusalén fue destruida por los romanos. El pueblo judío fue un exilio que duró 2000 años, cumpliendo la profecía de Yeshua. Y Jerusalén, a manos de quién quedó 2000 años. Romanos, bizantinos, luego llegó el imperio árabe, construyó ahí la famosa cúpula dorada. Luego vinieron los cruzados, luego los turcos otomanos, y en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, vienen los ingleses. Entonces, todas esas naciones que mencioné dominaron Jerusalén, hicieron lo que quieren, construyeron templos, construyeron cosas que no son las cosas de Dios, son cosas de ellos, de los musulmanes o de los romanos, lo que sea. Y nada más en el siglo XX, Jerusalén vuelve a las manos del pueblo judío, que después de 2000 años no estaba, esa situación no estaba. Hmm. ¿Y qué dice Yeshua? Jerusalén va a estar hollada por los gentiles hasta que acabe el tiempo de los gentiles. Entonces, mientras el tiempo de los gentiles está activo, Jerusalén pertenece a los gentiles. Cuando Jerusalén vuelve a los judíos, el tiempo de los gentiles se está acabando. Y la pregunta, ¿qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles, en mi opinión, y estoy trabajando en un segundo libro que explica exactamente qué es el tiempo de los gentiles y qué es el rol del pueblo judío dentro del plan de salvación de Dios, de que los mismos, la promesa de la salvación es al pueblo judío, pero como el pueblo judío rechazó al Mesías, hubo un cambio en... no, lo voy a decir en otras palabras para no causar confusión. Como la promesa de la salvación es al pueblo judío y no a los gentiles, digo, los gentiles no tienen promesa de ser salvos, Dios dice, si mi pueblo no va a obedecer, no va a aceptarme a mí como su rey, yo voy a ir a las naciones, a los gentiles. Eso está en Deuteronomio capítulo 21. No lo vamos a leer, pero que sepan que eso es lo que Dios dice. Que yo voy a ir a otras naciones. Y por eso el tiempo de los gentiles es ese tiempo que los judíos, el pueblo de Israel, está congelado en el tiempo, está en un stand-by, es como un tiempo de espera, un tiempo que Dios oculta su rostro del pueblo judío, y es el tiempo de gracia para que el resto de las naciones puedan tener la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Y por eso el pueblo judío pasa por un tiempo duro de 2000 años de persecuciones, de maldiciones, pero ahí vuelve el pueblo a la tierra de Israel. Y eso es lo que más indica de que el tiempo de los gentiles se está terminando, que ese tiempo de gracia que Dios le dio a los gentiles se va a acabar. Y bueno, Yeshua, Jesús, Él va a volver nada más cuando el pueblo de Israel esté en su tierra. ¿Ok? ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Hay varias razones, pero puedo decir lo más básico. Cuando Yeshua dice, desde ustedes no me van a ver hasta que digan bienvenido en el nombre del Señor. ¿Te acordás de ese versículo que aparece creo 3 veces en los evangelios?
¿A quién le está hablando? Está hablando a Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Jerusalén? Jerusalén rechazó a Yeshua. El contexto de que Yeshua lo dice es un contexto de que, oh Jerusalén, que matas a los profetas que no sabían el tiempo de su salvación. Entonces le está hablando a los incrédulos judíos, a los judíos que lo rechazaron. No está hablando a creyentes, sino está hablando a los residentes, dije bien la palabra, Sí, a los residentes, sí, a los que viven allí. residentes de Jerusalén, que son judíos, pero son judíos que lo rechazaron a Yeshua, que dijeron, no te queremos como Mesías. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? No me van a ver hasta que ustedes, los judíos no creyentes, van a decir bienvenido al nombre del Señor, en el nombre del Señor, perdón. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está diciendo? Que para que Yeshua vuelva, el mismo pueblo de Israel tiene que estar en Jerusalén y tiene que ver su regreso. Ahora, no lo estoy diciendo, no es una interpretación así en el aire. Lo que estoy diciendo tengo mucho respaldo. Digo bien la palabra, estoy usando mucha palabra que no usé antes. Respaldo bíblico. Respaldo bíblico de muchas profecías más. ¿Sí? Por ejemplo, Zacarías capítulo 12, que habla de la segunda venida. Vamos a ver qué es lo que dice. Si podés, por favor, poner Sí. Zacarías 12. Vamos a leer nada más 3 versículos de ahí. ¿Qué versículo? Vamos a ver el versículo 2 y 3. Ujú. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Bien, entonces se puede ver cómo hay una guerra que Dios está interesado que esa guerra suceda. ¿Y cuál va a ser el centro de esa guerra? ¿Cuál va a ser la frente? Jerusalén. Esa guerra que equivocadamente se llama la guerra del Armagedón, que también en mi libro explico de por qué está equivocado llamarlo Armagedón. Esta guerra es donde todas las naciones del mundo que se oponen a Dios, no que hacen la voluntad de Dios, sino que se oponen a Dios, se van a reunir para pelear contra Jerusalén. ¿Sí? Y ahora saltamos al versículo 9. Lee el 9 y el 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Muy bien. Entonces, ¿qué es esta escena última? La escena última antes que Yeshua vuelve. Todas las naciones del mundo se van a unir, bueno, no sé si todas, pero dice acá todas, ¿sí? Se van a unir para pelear contra Jerusalén. Dios mismo va a intervenir y lo que entendemos comparando otros versículos, entendemos, eso es donde dice Apocalipsis, que Juan ve que el cielo se abre y baja Yeshua mismo, Jesús, sobre un caballo blanco con una espada, ¿sí? Para destruir a todos los enemigos. O sea, hay que ver todas las profecías como un rompecabezas y hay que poner todas
piezas juntas para ver la imagen completa. ¿Cuál es esa batalla que Yeshua desciende del cielo para pelear contra los enemigos? Zacarías capítulo 12 explica. Esos enemigos son esas naciones que vienen para atacar Jerusalén. Ahora, ¿quién dice? Bueno, Yeshua mismo dice, me van a ver a mí al que traspasaron. Jesús dice, ¿quién fue el que traspasaron? Yeshua. Ahora, ¿quién traspasó? ¿Quién clavó a Yeshua? Los judíos. Los judíos son los que entregaron a Yeshua para crucificarlo. Entonces, acá no hay dudas. Yeshua vuelve para defender a Jerusalén por esas naciones que vienen a atacar Jerusalén. Y el pueblo de Jerusalén, que son judíos, pero no van a ser judíos creyentes. ¿Cómo sé que no van a ser judíos creyentes? Porque van a verlo a él, a los que ellos traspasaron. No hay dudas que se tratan de judíos, porque no hay ningún otro pueblo que traspasó a su Señor. ¿Sí? Y por eso lo van a ver al quien traspasaron y van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Porque se van a dar cuenta que el que vino para salvarlos de esas naciones que vinieron para atacarlos y exterminarlos, fue el mismo que ellos mismos rechazaron durante 2000 años y dijeron, no, él es un bastardo, él es nuestro enemigo, él no queremos saber nada con él. Justamente él es el Mesías que vino para salvarlos a ellos. Y por eso podemos ver lo que dice Yeshua. No me van a ver hasta que digan los habitantes de Jerusalén, bienvenidos en el nombre del Señor. Lo vemos en Zacarías 12, de que el pueblo va a estar con el velo, no va a ver que el Mesías es Yeshua. Sin embargo, Dios va a usar esa guerra de herencia, esa guerra que hablamos antes del Salmo 83, de quién va a tener esa herencia. Usa el odio, el antisemitismo, el odio al pueblo judío que tiene todas las naciones para provocarlos. Sí, como dicen en el versículo que leímos en Zacarías 2 y 3, que Dios va a provocar a esas naciones a atacar a Israel, a atacar a los judíos que están, que los judíos, otra vez digo, no son creyentes, siguen estando en sus pecados. Siguen estando en sus pecados y siguen rechazando a Yeshua. Pero y cuando Yeshua viene, ese es el momento que el velo se quita. Ese es el momento que ellos reconocen quién es su Mesías. Así que con estos dos versículos también no van a verme hasta que digan bienvenido en el nombre del Señor, y también Zacarías, y hay más. Sí, hay más versículos, pero con estos dos puedo decir que el pueblo de Israel tiene que estar en su tierra, tiene que estar en Jerusalén, y todo lo que está pasando, el odio que tienen las naciones contra Israel, eso es parte del cumplimiento de las profecías. Si eso es parte de lo que debe suceder para que Yeshua vuelva por segunda vez y establezca el reino de los cielos en la tierra. Yo cuando estuve en Israel en el año 2010, que te lo he comentado antes, había mucha gente extranjera, argentinos, uruguayos, pero que tenían descendencia judía. Muchos estaban allí. Sí. Y muchos decían que esa profecía de que todos volverán a Israel ya se había cumplido. ¿Eso es así? ¿Se ha cumplido ya esa profecía o aún está por cumplirse? Si nosotros vamos a la profecía de Ezequiel, capítulo 37, la famosa visión de los huesos secos, podemos ver de que la profecía habla, bueno, es una visión, no es algo que sucedió en la realidad, de los huesos que se unen, que se levantan. Y si uno lee bien, ¿qué es lo que dice? De que
esa visión es nada más una parábola para hablar acerca del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, mientras está en el exilio, está muerto espiritualmente, pero Dios promete que un día Él va a agarrar a todos esos huesos, va a abrir las tumbas del pueblo de Israel que está en el exilio y los va a traer de nuevo a la tierra de Israel. Eso es lo que dice. Ahora, fíjate que se trata de un proceso. No se trata de ya se levantan y viven, sino que al principio Ezequiel ve que los huesos se unen. Ese es el primer paso, unir los huesos. Segundo paso, carne, tendones y me imagino también piel, todos los órganos. Pero luego dice, y vi mucha gente, pero no tienen espíritu. Quiere decir que el cuerpo ya está listo, pero todavía no tienen vida. Si hace unos segundos eran huesos secos y ahora ya son cuerpos listos para ser vivos, pero todavía no tienen espíritu. Entonces, nada más después, Ezequiel profetiza sobre el espíritu y ahí el espíritu los llena y tienen vida. El Estado de Israel, yo veo que es el cumplimiento de Ezequiel 37. Si vamos al comienzo, finales de los últimos años del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ahí es donde comienza el sionismo. Si el que no sabe qué es sionismo es simplemente la ideología de que los judíos deben vivir en forma independiente en la tierra de Israel. Sí, obviamente que como el sionismo se choca con los árabes que vivieron en Israel antes que los judíos vuelven, ahí el sionismo se transforma en un problema para los árabes. Yo, Sí, por por eso ejemplo, los árabes... he escuchado que, perdón que te interrumpa, que cuando te dicen sionista es como casi un insulto, ¿no? Dice, no, ese es un sionista. ¿Por qué se utiliza sionista como un insulto? porque la gente no entiende el significado de sionismo. Sionismo es la idea de establecer una nación judía en la tierra de Israel. Ahora, por muchas razones históricas, se cree, y eso no es verdad, sino se cree sobre el sionismo, que los judíos sionistas quieren exterminar los árabes de la tierra de Israel, o exterminar o expulsar, porque eso es lo que sucedió en el 48, en la guerra del 48. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no quiero meterme en una historia muy grande, pero en pocas palabras, la ONU ofreció a los judíos y a los árabes dos países separados. Los judíos dijeron que sí, los árabes dijeron que no. ¿Sí? Entonces los palestinos tuvieron su oportunidad de tener un país independiente. Entonces, como dijeron que no, los palestinos atacaron a los judíos. Y ahí comienza una guerra. Ahora, ¿por qué atacaron los palestinos? Atacaron por el pensamiento de que van a alcanzar a echar los judíos y van a tener el 100%, no el 50%, sino el 100% de la tierra. Cuando terminó la guerra, los judíos recibieron el 100% y los palestinos recibieron 0%. Digo, ellos comenzaron la guerra con la intención de expulsar a los judíos, pero los judíos ganaron. Y por eso lo que pasó en realidad es que el ejército israelí, en cada pueblo donde había resistencia, dije bien la palabra, que resistencia, el ejército israelí hizo todo lo posible para que esa población de ese pueblo huya de ese pueblo, salga de ese pueblo. ¿Sí? Pero en Israel siguen existiendo muchos pueblos árabes. ¿Por qué? Porque esos pueblos no había resistencia en esos pueblos y el ejército israelí no los tocó. Hasta hoy están. Los pueblos que sí
de ahí salían terroristas, de ahí salían lo que sea, el ejército de Israel hizo todo lo posible para que se vayan. Y por eso se hizo la situación después de la guerra es que los palestinos fueron echados de sus casas. ¿Sí? Puede ser que uno lo dicen que eso es injusticia que Israel hizo. Y bueno, eso se puede discutirlo en otro momento. Pero la idea es de que Israel, el sionismo, nunca tuvo la intención de expulsar árabes de sus casas, sino que esa expulsión fue por causa de una guerra que ellos comenzaron. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La propaganda palestina empezó a decir, miren lo que es el sionismo. El sionismo significa un país judío donde los árabes no tienen derechos, donde los árabes tienen que ser expulsados. Esa es la ideología sionista. Y por eso el sionismo verdadero de los judíos, que los judíos creen en sionismo, es tener un país judío independiente en la tierra de Israel y no choca nada con la existencia de árabes ciudadanos con derechos iguales dentro del país judío de Israel. ¿Sí? Pero hoy ya los árabes con su propaganda alcanzaron a, vamos a decir, presentar al mundo que el sionismo significa racismo, que el sionismo significa un tipo de fascismo como Mussolini, algunos tratan de hacerlo nazismo, que los judíos son como nazis que exterminan palestinos, que no es verdad, ¿sí? Tratan de demostrarlo de esa manera. Pero no, yo soy sionista y yo no odio árabes, yo no pienso que está bien expulsar árabes de sus casas, pero sí soy sionista porque yo apoyo la existencia del Estado de Israel. Sí, el antisionismo significa quitar la legitimidad de que Israel exista. Ese es el significado de oponerse al sionismo. Entonces nos queda claro que el papel de Israel en los últimos tiempos es evidente y lo podemos encontrar bíblicamente, como nos ha explicado Steven. Por eso nos dice la Biblia que tenemos que orar por Israel. Me gustaría que dejarais en el chat comentarios: yo apoyo a Israel, estoy orando por Israel, porque es importante orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Que dice la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí pues oramos y nos unimos por la paz de Jerusalén. Como ha dicho antes Steven, él tiene un libro que os dejo aquí en la descripción, el link para que lo podáis ver. Y también os voy a pedir un favor. Él no me ha pedido nada, Steven a mí no me ha pedido nada, pero yo os voy a pedir, porque él sabéis que es guía turístico en Israel y él ahora mismo está sin trabajo, sin apoyo, porque no vienen turistas a Israel, entonces no tiene trabajo, tiene una familia que alimentar. Yo voy a pedir que lo que el Señor ponga en vuestros corazones y con generosidad, que podamos todos, yo también lo voy a hacer, darle una ofrenda y apoyarlo. Aquí tenéis en el enlace de la descripción abajo, tenéis un enlace de PayPal donde directamente le podéis hacer una donación y hacer llegar una ofrenda de amor para que él pueda seguir con este ministerio de enseñanza, para alcanzar a muchos, para abrir muchos ojos, para que muchos puedan conocer la verdad, la realidad de nuestro Señor Yeshua. Así que aquí, antes de esto, voy a volver a hacer la pregunta para contestar, pero os doy la gracia de antemano. Gracias a todos por el apoyo, gracias por apoyar. Gracias Steven por aceptar esta invitación y estar en este directo.